Al parecer ya estamos al aire, estoy esperando que me confirmen. Sí, al parecer estamos ya al aire. Quiero la segunda confirmación. Sí, estamos al aire. ¿Qué tal, amigos y amigas de las redes sociales del Instituto de Estudios Internacionales? Mi nombre es Sol Pazmiño, yo soy periodista del INTE y para mí es un honor darles la bienvenida a la primera jornada de conferencias internacionales titulada La pandemia y los estudios transfronterizos que organiza el Instituto de Estudios Internacionales de la UNAP en el marco de su 22º aniversario y en el contexto de la pandemia del COVID-19 que tiene relación con las migraciones, las fronteras, las relaciones internacionales. Y para ello quiero presentarles a dos expertos de renombre nacional e internacional, especialistas en el área de las relaciones internacionales. Quiero iniciar esta jornada. Estamos a través del Facebook Live del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Chile. Quiero presentar al doctor Giovanni Molano. Él es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Giovanni, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación del instituto. Bienvenido. Hola Sol, buenas tardes. Hola Gonzalo, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones al INTE por su aniversario y un gusto estar acá para compartir ideas y reflexiones. Gracias a ti, contarle a ustedes, amigos de las redes sociales que nos están visualizando en este preciso momento, que nosotros en esta jornada vamos a tratar una temática sumamente importante y de relevancia, especialmente en esta temporada del COVID-19 y las relaciones internacionales en América Latina. Queremos también darle la cordial, bien digo, bienvenida al investigador del Instituto de Estudios Internacionales, al doctor Gonzalo Álvarez. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Sol, muy bien, aquí en casa. Gracias por la invitación también y gracias a ti Sol, a Linte, bueno, donde trabajo, y a Giovanni, por supuesto, por compartir esta charla. Bueno, para quienes se están recién conectando, esta es la primera jornada de conferencias internacionales que organizó el INTE en el marco de su 22º aniversario. Son 3 jornadas, hoy día iniciamos con esta a las 18 horas, entonces la bienvenida y bueno, queremos iniciar, Gonzalo, con este tema tan relevante en el que nos encontramos hoy día, esta crisis sanitaria a nivel global de la pandemia del COVID-19 y cómo esta ha generado efectos importantes en las relaciones internacionales, especialmente en la reconfiguración del poder global. Sí, bueno, gracias de nuevo Sol, y para comenzar, bueno, en las relaciones internacionales hay un elemento que es como el más obvio, ¿no? Y el más tratado también por la disciplina, ¿cierto? Y por los analistas internacionales, que son los estados, ¿no? Y cómo los estados, como los actores principales, los actores hegemónicos de las relaciones internacionales. Y en ese contexto, obviamente, ¿cierto? También esta pandemia ha afectado a esos actores principales que son los estados,
pero yo creo que en términos de la pregunta, ¿cierto?, que tiene que ver con la reconfiguración del poder global, y partiendo de esta categoría como principal, ¿cierto?, que son los estados, hay algo que ha venido sonando bastante por varios analistas, se comenta en columnas, ¿cierto? Los expertos, ¿cierto? Hablan mucho sobre el tema China-Estados Unidos, ¿no? Que es lo más obvio, son las dos grandes potencias, y el COVID estaría, yo creo que más que cambiando la configuración o reconfigurando el poder global, está mostrando o ejemplificando cómo esa reconfiguración se venía dando hace bastante años ya, pero con esto ya marca un hito, ¿no?, en esa reconfiguración del poder, que viene, ¿no?, de este cambio del eje atlántico, ¿cierto?, encabezado por Estados Unidos y la OTAN, al eje pacífico, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué? ¿No? Porque por un lado muestra cómo a China, ¿cierto?, como un país que venía ascendiendo hace bastante tiempo, que viene construyendo, ¿cierto?, un poder global importante, y que continúa en ese contexto, en el contexto de la pandemia, eh, expandiendo, ¿cierto?, esa construcción de hegemonía, esa construcción o búsqueda de hegemonía internacional. Y el COVID, ¿cierto?, pone relevancia en eso, ¿no? Que China ha logrado, se muestra como el país que logra salir del COVID rápidamente. Por otro lado, Estados Unidos, que era el país hegemónico, ¿cierto?, que hace rato venía mostrando, o hace muchos años, ¿cierto?, bastantes signos de flaqueza. Por otro lado, es un país que le cuesta, ¿no? Es uno de los países que más le ha afectado el tema del COVID, muestra una debilidad. Entonces, creo que más que afectarlo directamente, el poder internacional en ese sentido es un elemento simbólico que muestra cómo se ha dado esta reconfiguración del poder, ¿no? Entonces sería como un ascenso de China a la construcción de una nueva hegemonía que ya venía, pero que ahora podríamos decir que una vez que termine la pandemia, podría consagrarse mucho más. ¿M? Y eso, por otro lado, con el repliegue de Estados Unidos, ¿cierto? Con una administración, eh, una administración que es hacia adentro, ¿cierto? Que ha apostado a no ser un jugador internacional, que ha apostado a quitar el apoyo a los organismos internacionales, y por lo tanto, en ese escenario de globalización, de multilateralismo, etcétera, Estados Unidos desaparece, y China podría tomar ahí, ¿cierto?, una, el relevo, ¿cierto?, en esta idea de hegemonía. Pero hay un gran problema, ¿no? Que el tema de la confianza y la desconfianza. ¿M? Hay una gran, creo yo, una gran desconfianza sobre China desde Occidente, que podría jugarle bastante en contra en este intento, ¿cierto?, post-COVID, por retomar el poder. Entonces, en ese contexto de los grandes poderes, creo que hay una más que nada esa muestra, ¿cierto?, de reconfiguración que venía dándose hace bastante tiempo, y que sitúa el eje a lo mejor más allá de China en Asia, ¿cierto? Y los países del Pacífico. También hay que recordar que Corea, ¿cierto? Han sido los países emblemáticos en superar más rápidamente esta crisis con sus políticas, ¿cierto?, mucho más duras, ¿cierto?, para poder avanzar. Entonces, en ese sentido, creo que queda un poco demostrado ese triunfo de Oriente, ¿no? Por otro lado, no sé si a lo mejor me extiendo mucho, tú me dices, para referirme a los otros países, ¿no? No solamente Estados Unidos y China, sino eh, hay otros países que creo que también muestran que no eran o que son importantes, pero que no han logrado hacerle el peso ni a China ni a Estados Unidos, como el caso de Rusia, ¿no? Es como un gigante que no asusta, ¿no? Es como una suerte de gigante que está ahí, que muchos le temen, que genera impacto, pero que también ha sido un país que ha sido bien afectado por el tema del coronavirus, y que tampoco ha tenido un rol tan importante como China en el caso de la ayuda internacional, o de tratar de buscar una solución más global.
Y por otro lado, creo que en esta idea de reconfiguración del poder también se ve otra cosa que también venía dándose, pero que ahora también se demuestra con el COVID, ¿no? Que es el caso de Alemania, ¿no? Que en Europa finalmente Alemania queda como el país que lleva la delantera y que es el que lleva a la Unión Europea fundamentalmente. Todo esto ante el declive del Reino Unido, también la mala gestión frente al COVID del Reino Unido, que coincide con unos meses, semanas antes del Brexit. Y por otro lado, Francia, que está ahí más tibio, ¿no? Que lo afecta y que tampoco asume un rol líder, ¿no? Entonces Alemania emerge o se nota, ¿no? Porque es algo que venía sosteniendo. Entonces creo que el COVID, más que afectar la reconfiguración del poder, lo que hace es denota todos estos casos que ya se venían dando y ahora se notan con mucho más. Y en el caso de América Latina, no sé si referirme tanto, pero porque creo que ahí el colega, ¿cierto? Giovanni se va a referir más a la situación regional, pero me atrevería a decir que en términos del poder en América Latina queda bastante relegado, con gestiones bastante pobres en los países respecto de la gestión del COVID, que hacen que no se advierta ningún posicionamiento claro. Obviamente Brasil está eh, muy comprometido. Por otro lado, podríamos decir que al principio sonó muy exitoso las políticas de Argentina y uno podría decir, bueno, un resurgimiento argentino luego post-COVID, pero Argentina tiene serios problemas económicos internos y una vez que termine el confinamiento van a tener que ponerse literalmente a trabajar para poder salir de la situación, lo que le va a restar, ¿cierto? Una influencia internacional, yo creo. No sé si ahí estoy bien con el tiempo o si está... Bueno, destacar entonces que dentro de esta reconfiguración del poder global que tú mencionaste, es inminente el fortalecimiento de China, el declive de Estados Unidos, el rol de Rusia y la situación en América Latina, como tú lo mencionaste, Gonzalo, temas que están en la palestra y que nosotros como periodistas, como ciudadanos, como comunidad en general podemos visualizarlos de cerca. Pero también queremos conocer las medidas que han adoptado los países de América Latina y el Caribe, doctor Giovanni, para poder enfrentar esta crisis sanitaria global que nos aqueja. Bueno, ¿Me disculpo? espérate un momentito porque estoy ocupado. Estoy con... No Belisa a tu mamá, por favor. Disculpen, estos son Sí, los condicionamientos del confinamiento. exacto. Y pues yo creo que en América Latina y el Caribe se han tomado medidas muy similares. La ventaja, o mejor, la singularidad de la región en comparación con el mundo es que aquí se tomaron con cierta prevención esas medidas. Es decir, a partir de comienzos de marzo, con Perú, con Colombia, con Chile, se tomaron medidas de prevención para contener el coronavirus. Y creo que eso es una particularidad de la región. O sea, llevaríamos ya como 2 meses y medio enfrentando el coronavirus, enfrentando la pandemia. En términos generales, en toda la región se ha revelado el problema sanitario, el problema de los sistemas de salud, con unas honrosas excepciones que son Cuba, Costa Rica y Uruguay, que es donde hay los mejores resultados en el enfrentamiento de la pandemia. Pero el problema del sistema de salud en toda la región es lo que ha salido a flote. Y las primeras medidas económicas llevaron a reforzar la infraestructura por los decretos, las medidas, destinar dinero para el sector salud y también para ayudar a la población más vulnerable en cada país, con sus matices. En México, por ejemplo, se tomaron esas medidas muy tarde, siendo México por sus dimensiones, por su cercanía con Estados Unidos, el cierre de aeropuertos, las medidas de emergencia se tomaron muy tarde. Y Brasil, por supuesto, que al día de hoy tiene un fundamentalista evangélico en el poder, que es quizás el único negacionista en el mundo de los efectos letales de la pandemia. Tal vez con el presidente, el dictador de Kazajistán, son los dos únicos que lo niegan. Entonces,
En Brasil incluso los gobernadores son los que tomaron esas medidas para retener, contener la pandemia y se enfrentaron al poder, el poder del Ejecutivo. Pero en Brasil también lo que quiero señalar, a pesar de todos los problemas que ha generado Bolsonaro, la fragilidad institucional que ha llevado las medidas de Bolsonaro para todo el sistema político y la vida política, a pesar de eso también se han tomado medidas con cierta prevención. Y me parece que esos elementos, la singularidad de que se esperaba el virus, se esperaba la llegada de la pandemia y contener la pandemia ayudando a sectores muy necesitados, los sectores más vulnerables, y a la infraestructura del sector salud, fueron las primeras medidas. Más adelante lo que se ha hecho, hace un mes tal vez, es las medidas económicas con la idea de reactivar la economía. Entonces las cuarentenas se han aflojado un poco o se han alargado o se hacen con muchas excepciones, como estamos en Colombia, que estamos en cuarentena, pero con 43 excepciones, que eso ya no parece una cuarentena. En un segundo tiempo, entonces, lo que habría es medidas económicas para amortiguar la crisis económica que se está viviendo ya. Porque una de las medidas fundamentales, la única de las más efectivas, que es el confinamiento, pues en América Latina afectó al 53% de la economía, que es economía informal, que es gente que está en la calle. Es decir, 140 millones de personas que se cerró la calle y se cerró la actividad económica para muchas personas. Eso en términos concretos, esos son cifras, en términos concretos son penurias para muchas familias que vivían en la calle. Entonces, para amortiguar esa crisis se han tomado medidas de reactivar la economía. Y ahí hay otro elemento que la tendencia pareciera que es reactivar la economía, reactivando la economía con un ejemplo que señalaba Gonzalo antes. Argentina era un ejemplo. En Argentina Fernández dice: yo prefiero 10%, un 10% más de pobres que 100.000 muertos, ¿no? Y marcó la diferencia en muchas medidas. Hizo un préstamo con el Banco Mundial para fortalecer el sector salud, buscó incrementar el salario y los salarios del sector salud, pero esas medidas hoy en día tienen Argentina una situación muy similar a Chile tal vez, o a Colombia, es decir, porque está subiendo el pico de la pandemia, y en Chile o en Colombia lo que se hizo, las ayudas fue bancarizar. En los dos países lo que hacen es bancarizar las ayudas para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es decir, para los pequeños propietarios y no la gente de la calle. Estos son los de la calle, los de la economía informal reciben las ayudas de familias más vulnerables. Pero la bancarización de esos créditos, inyectar dinero desde el Estado o endeudar al Estado para dar el dinero a los bancos, pues ahí hay un problema, en mi opinión, y es que los bancos no actúan con lógica de benevolencia o de solidaridad. Los bancos hacen créditos, pero asegurándose que se van a pagar. Entonces, la medida económica en un caso y en otro, lo que quiero decir, si oponemos a Chile con Argentina, digamos, ¿no? O con Colombia, como dos extremos, los resultados en términos sanitarios parecieran ser los mismos. Es decir, América Latina es hoy epicentro mundial del coronavirus, y los problemas de infraestructura del sistema sanitario no se arreglan en 3 meses. Entonces la situación es de total expectativa. Así es, Giovanni, también se puede reflejar cada una de las gestiones que han desarrollado los distintos organismos y por supuesto también los gobernantes de los países de América Latina y el Caribe. Pero sobre esta crisis también pudimos observar problemas de los organismos internacionales y su capacidad limitada. Es por esto que se pudo presenciar la falta de compromiso de las grandes potencias, como es el caso de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, que negó los recursos a la Organización Mundial de la Salud. Eso lo puede comentar, por supuesto, el doctor Gonzalo Álvarez, de esta nula cooperación y ausencia de política de exteriores. Sí, claro, y lo uno un poco con lo que señalaba anteriormente, ¿no? Y algo que se me quedaba un poco en el tintero y que tiene que ver
con un problema que va más allá de los organismos internacionales, ¿no? Porque fundamentalmente tiene que ver con problemas de confianza, ¿no? Con los problemas de confianza existentes en las relaciones internacionales en general, es un problema eh, clásico, ¿cierto? Histórico, y que a partir del COVID, ¿y por qué digo esto respecto a lo anterior? O sea, la idea era que se está reconfigurando, viene una reconfiguración importante del sistema internacional hace bastante tiempo. Con el COVID esto se ha exacerbado o se nota mucho más. Y además de eso, tenemos qué es lo que va a pasar después del COVID, ¿no? Y después del COVID hay un problema que creo que es importante, que tiene que ver con las confianzas, ¿no? Y eso lo mencionaba hace un rato, donde China, ¿cierto? Si bien intenta jugar un rol de transparencia, de jugador global, Estados Unidos lo contrario, hacia adentro, cerrando sus fronteras, ¿cierto? Em, lo que, lo que finalmente ocurre es que las confianzas se van perdiendo, se van marcando mucho más después del COVID, porque muchos países desconfían, ¿cierto?, de lo que puede hacer China, los países de Occidente, sobre todo Estados Unidos, y eso ha sido, yo creo, uno de los principales problemas que se advierten en los organismos internacionales desde hace décadas, pero que también en este caso se notan mucho más, ¿no? Los problemas de confianza y de coordinación, ¿cierto?, para establecer medidas eficaces para enfrentar crisis como esta, ¿no? Crisis, pandemia, o cualquier, en general, cualquier respuesta desde la comunidad internacional y de los organismos internacionales requiere acuerdos, requiere coordinaciones, Ujú. y esas coordinaciones son muy difíciles de lograr en la medida que exista más desconfianza, ¿no? Entonces, podremos ver a lo mejor articulaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, pero no vamos a ver articulaciones entre el Reino Unido y China o entre Estados Unidos y China, ¿no? Por problemas de confianza que se agravan en el caso de esta crisis. Y eso, aunque imagínense, a lo mejor estoy especulando un poco, pero creo que eso se nota mucho más en el caso de potencias internacionales, ¿cierto? Donde hay muchos factores en juego. Sí, eso, y el COVID lo ha exacerbado, ¿no? Creo que ha exacerbado esas desconfianzas que impiden la coordinación. Entonces ahí tenemos un factor que responde a ese problema y falta de respuesta de los organismos internacionales. Falta de coordinación a partir de una crisis de confianza exacerbada por el caso del COVID. Y yo lo pongo siempre cuando por ejemplo, hago clase a cursos más de alumnos más chicos, ¿no? Le digo, bueno, en general esto de las relaciones internacionales es más complicado aún, porque claro, tenemos muchos factores, liderazgos, partidos, intereses en juego, pero incluso es complicado las relaciones sociales, ¿no? Creo que con el COVID las relaciones sociales tienden a ser más desconfiadas, ¿no? Tienden a ser más desconfiadas en el sentido de que uno va cruzando, incluso va caminando por la calle y va a cruzar, ¿no? Si ve a alguien con COVID, o porque cree que esa persona puede tener COVID o te puede contagiar. Entonces imagínense eso en el caso de las relaciones internacionales donde hay numerosos intereses en juego y desconfianza, ¿cierto? Respecto en el caso de China, ahora hace 2 días atrás salió un estudio de Harvard, ¿cierto? Una universidad más prestigiosa de que decía que el COVID ya estaba circulando en Wuhan desde agosto, ¿no? Entonces todo eso le echa leña al fuego para seguir aumentando esta desconfianza y por lo tanto que se traduce en falta de coordinación y de acuerdos de los organismos internacionales para generar respuestas efectivas a crisis como esta. Entonces, ahí lo veo bien oscuro el panorama. Por otro lado, también creo que la respuesta de los mismos organismos internacionales y de los liderazgos, en el caso de Antonio Guterres, ¿cierto?, el secretario general de Naciones Unidas, creo que en lugar de llamar a la sociedad civil a un mayor compromiso, dar más o generar propuestas de reforma de los organismos internacionales que comprometan a los gobiernos regionales, locales, al ámbito subregional, a respuesta desde los territorios mismos donde están ocurriendo las crisis, lo que hace el secretario general de Naciones Unidas es llamar a las potencias mundiales a que adopten una estrategia común, ¿no? Entonces, finalmente creo que ahí hay un problema de caer en la misma lógica de que el problema viene o sea, perdón, que la solución viene de las mismas potencias. Entonces, yo lo veo difícil, ¿no? Sobre todo en la medida que se exacerba la desconfianza,
se exacerban las descoordinaciones, llamar a las potencias a generar acuerdos, ¿no? ¿Qué podríamos ver como acuerdo, ¿no? Un acuerdo chino-ruso, no, lo veo muy difícil, ¿no? Dentro del Consejo de Seguridad, por ejemplo, etc. Entonces, es muy complejo hacer ese llamado sin proponer un cambio que yo creo que debería ser en otra dirección. Por otro lado, bueno, están los clásicos problemas de legitimidad de los organismos internacionales, y por otro lado también están los problemas que se ven en el ámbito regional, ¿no? Si la Unión Europea está en pleno Brexit y América Latina está prácticamente con un regionalismo por el suelo, ¿cierto? Funcionando instancias muy precarias a nivel regional, a nivel de la concertación multilateral también es compleja. Entonces ahí creo que por ahí podría ir los problemas de la respuesta que han tenido los organismos internacionales, pero también, y creo que las soluciones que se plantean desde los mismos organismos internacionales no son aceptadas. O sea, yo creo que han habido, bueno, muchos intelectuales, ¿cierto? De hace muchos años, ¿cierto? Que se vienen planteando el tema de que hay que replantear la gobernanza global de una vez por todas. O sea, seguir manteniendo la gobernanza global en función de las expectativas que se tengan de lo que van a hacer los hegemones o los países con poder dentro de esa gobernanza global, es muy complejo y muy poco efectivo, creo yo. Y el caso del COVID lo refleja claramente. Entonces creo que el replanteamiento de la gobernanza global debe ir por otro lado. ¿Cómo? No sé. eh, pero hay algunos intentos, ¿no? Creo que a lo mejor la búsqueda, si es que lo vemos desde la perspectiva de los estados, ¿cierto? De los países liberal progresistas, ¿no? En el ámbito de Occidente, que todavía creen en la cooperación tradicional como forma de solucionar los problemas globales, podría ser interesante. Estoy pensando en Alemania, estoy pensando en los países de ese tipo. Y desde Oriente, creo que el pragmatismo asiático también podría ser una clave importante para avanzar, o sea, generar nuevas alianzas, pero no necesariamente con hegemones, sino alianzas pragmáticas. Podría ser un poco más fácil para sortear el impasse del COVID. Y también, bueno, es como esperar que se muera el malo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que Trump no salga reelecto, etcétera, y que se den una serie de condiciones para que se pueda seguir sosteniendo los organismos internacionales con cierto grado de legitimidad. Eso. Eso creo que... Giovanni, bueno, nosotros también podemos visualizar y también entender, es cierto, lo que ha sucedido con la sociedad civil en esta crisis y esa contención que no fue para nada oportuna. Discúlpame, pero no entendí la sociedad civil, dices. Sí, que nosotros pudimos ver, ¿cierto? Haciendo un resumen de todo lo que hemos conversado sobre, sobre la visualización de la nula respuesta por parte de los gobiernos para poder afrontar esta crisis sanitaria, pero también queremos que tú nos comentes qué es lo que ha sucedido en la sociedad civil, especialmente en las fronteras. Bueno, antes, si me permites, quisiera hacer un comentario, complementar un poco las ideas de Gonzalo. Y yo Claro. tal vez soy más optimista en que pueda haber un cambio en las instituciones internacionales como efecto de la pandemia. Y tener en cuenta que un optimista generalmente es un pesimista bien informado. Mi optimismo no es tan emotivo. Es decir, yo creo que ciertamente la confianza y la coordinación son problemas que se venían presentando ahí con una inercia de la disputa, el conflicto, la competencia entre China y Estados Unidos, como lo ha señalado bien Gonzalo, es otro elemento que se refuerza con la pandemia. Sin embargo, yo sí creo que
digamos que a nivel de los estados, como lo planteabas, Gonzalo, yo creo que es un poco, es mi perspectiva, un poco la espuma de los acontecimientos a veces. Más allá, yo creo que sí se va a dar un cambio, no sé si es bueno o malo, pero se va a dar un cambio en los valores, en términos de gobernanza, en términos de instituciones multilaterales, de la efectividad, de la eficacia de esas instituciones, de los valores que las rigen. Dos puntos. Uno, el posicionamiento de China a nivel global va a llevar a una reforma de las instituciones y a una tensión entre lo que promueven esas instituciones con un sello, entre comillas, occidental, ¿no? Y lo que es China. Es decir, a China se le va a exigir mucho si quiere ser un hegemón o una potencia mundial. Eso también tiene unos costos, unos deberes. Yo creo que ahí va a haber cambios a nivel de la gobernanza y organismos multilaterales. Y el otro punto creo que es la cuestión, también lo señalabas, de la Organización de Naciones Unidas o las otras organizaciones que vienen desde hace mucho recibiendo críticas por su mala capacidad de respuesta, pues este es el momento más evidente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no solamente tiene que solucionar los problemas de la guerra y la paz, sino la seguridad. Y la seguridad hoy en día incluye la seguridad humana. Y hasta ahora que yo sepa, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha dicho ni mu sobre el COVID-19. Los miembros del Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes, sí tienen problemas muy serios en sus propias casas, no han logrado coordinarse, el G20 tampoco. Entonces yo creo que ahí va a haber por una parte un cambio de valores, de un modelo que tenemos global, y eso va a repercutir mal que bien, no sé si a finales de año, el próximo año, en 2 años, en la reforma de las instituciones multilaterales. Y ya para dar algunas pistas sobre tu pregunta, Sol, yo creo que pues es el papel de la sociedad civil, o para colocarlo en términos más contemporáneos, más de actualidad, más de coyuntura, los movimientos sociales que teníamos de finales del 2019, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en el mundo, incluso en Hong Kong, en Francia, pues hoy vemos que están volviendo en medio de la pandemia. Porque si por una parte vemos que hay políticos que cabalgan sobre el coronavirus, es decir, la política se sigue ejerciendo, se siguen tomando medidas. Por otra parte vemos que desde Estados Unidos, que sería el elemento más coyuntural, pues hay protestas, pero también las vemos en Ecuador, en Brasil ya hay protestas pro Bolsonaro y anti Bolsonaro. Y yo creo que eso, me atrevo a decir que a especular mejor, que las protestas sociales van a volver. Y van a volver por las mismas reivindicaciones, tal vez de una forma más aguda, es decir, por empleo, por justicia social, por dinero para la educación, por servicios públicos, todas esas cosas que se demandaban en América Latina. El segundo semestre del 2019 van a volver, pero en contexto de pandemia. Y en un contexto donde los gobiernos van a estar muy apretados, creo yo, para responder no solamente a esas protestas, sino para presentar soluciones a esas protestas sociales. Porque la mayoría de los gobiernos están pensando en la crisis económica tan fuerte que ya se está empezando a vivir. Y es una crisis económica que tiene unos altísimos costos para el planeta y mucho más para América Latina y el Caribe. Mucho más para América Latina y el Caribe porque aquí dependemos mucho de las materias primas, de las exportaciones de materias primas. Vendemos materias primas, pero la mayoría de nuestros mercados se ha ralentizado también la economía. O sea que tenemos eso lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, han dado todas las cifras. La CEPAL dice, por ejemplo, que para este año 2020, habrá 30 millones más de pobres en América Latina. Los gobiernos van a estar muy apretados, es una situación muy caótica la que yo vislumbro, pero no en el sentido de caos total y de oscuridad, pero sí una situación como de coyuntura que no sabemos por dónde se va a desembocar, ¿no? Dónde va a ir el cauce. Yo creo que los movimientos sociales están muy apocados hoy en día, pero que estén apocados no quiere decir que no vayan a resurgir, y sobre todo que están resurgiendo, como hemos visto en Ecuador, en Brasil particularmente. En Colombia hay pequeños movimientos, manifestaciones, pero nada que ver con lo que vimos en el 2019. Yo creo que eso va a venir. Gracias, doctor Giovanni Molano.
Referente a las políticas de cierre de frontera, Gonzalo, y la desarticulación en los estados y los organismos internacionales, bueno, en el caso de la región de Tarapacá, lo que les comentaba anteriormente sobre esta vulneración a los derechos humanos que fue muy comentada de los ciudadanos bolivianos, niños, adultos mayores que estuvieron varados en la frontera de Colchane sin ningún tipo de medidas sanitarias, sin ningún tipo de soluciones por parte de su consulado, menos de su presidenta. Estas acciones también presentan el conflicto existencial que existe entre la frontera y la migración. Sí, claro, ya estoy, como que se me quedó pegado la imagen de No, sí usted. te escuchamos. Ahí sí, ya, súper. Sí, mira, en general, un poco con la lógica, ¿no? De la sociedad civil, ¿no? Y la sociedad finalmente, bueno, estaba hablando anteriormente de organismos internacionales, capacidad de respuesta, capacidades de coordinación, eh, incapacidades de coordinación, reconfiguración de los poderes, pero finalmente lo más afectado, como siempre, ¿no? Es la sociedad en general, y en ese sentido creo que, claro, el COVID y las decisiones que han tomado los gobiernos han afectado de buena, negativamente en varios aspectos a la sociedad civil, y ahí también voy a comentar antes de ir a lo particular, Sol, lo que señalaba Giovanni, ¿no? Pero yo creo que tiene un lado, y tampoco no soy tan pesimista, o sea, bueno, en general soy pesimista, pero en este caso no soy tan pesimista desde la perspectiva de lo social, y ahí coincido con Giovanni, ¿no? Que si bien tenemos todos estos efectos, ¿cierto? Desde las relaciones internacionales, desde el COVID, desde el cierre de fronteras, el aislamiento, militarización, eh, gobiernos, ¿cierto? Que irresponsablemente, como tú mencionas, ¿cierto? No dejan ingresar, reingresar a sus ciudadanos, ¿cierto? Y no otorgan los medios para que puedan mantenerse de manera relativamente digna, ¿no? En casos complicados. Eh, pero ¿cómo se llama? Esa negatividad, ¿cierto? Esos efectos perniciosos en la sociedad a través del cierre de frontera, etcétera. Por otro lado, y ahí coincido con Giovanni, también tiene un lado que justo antes del COVID estábamos viendo una serie de movimientos sociales, para qué decir en Chile, ¿no? Eh, pero en otro lado, en otros lugares del mundo, y que incluso creo yo que bajo el confinamiento, bajo la precariedad laboral que ha generado los efectos del COVID y del confinamiento, y los efectos negativos en la economía, ¿cierto? Que incluso en la enajenación individual, ¿cierto? De la sociedad, ¿cierto? Incluso en ese contexto súper o muy terrible, ¿no? Para mucha gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Como mencionaste tú de la frontera, incluso en ese contexto vemos una serie de expresiones globales de solidaridad, de protesta, de lucha social, de, el caso, incluso en Estados Unidos, que lo mencionó recién Giovanni, se viene un conflicto, hay un conflicto racial latente importante, y la gente poco le importó el caso del COVID para salir a protestar. Entonces creo que incluso bajo todas esas condiciones negativas, ¿cierto? Esas restricciones, constreñimientos que imponen los estados muchas veces ante este tipo de crisis, a algunas necesarias en algunos casos, otras no. Incluso dentro de ese contexto hay una reacción, ¿cierto?, social importante, y que una vez terminando esta crisis o este confinamiento y este cierre de fronteras podría volver con mucha más fuerza, porque claramente no se ha agotado. Y en ese sentido creo que han habido muchos, por ejemplo, algo para ir no solo desde la perspectiva de los efectos
propiamente tal, tan directo, ¿no? Como el caso que pusiste tú, Sol. Creo que había un resurgimiento intelectual importante que no había visto hace mucho tiempo. Hace tiempo que uno no veía tantos intelectuales, algunos más que otros, preocupados de reflexionar sobre el futuro de la sociedad, de la humanidad, etc. Entonces, en eso creo que sí soy optimista y cómo desde la sociedad, desde los intelectuales, desde la academia, este tipo de encuentros como el que estamos haciendo ahora, también está plagado de encuentros de académicos, de activistas sociales, a través de la red, y creo que eso es súper importante como para mostrar que desde abajo sí hay un despertar importante y una reacción importante. Yo era pesimista con la élite, ¿no? Los que cabalgan sobre el coronavirus. Claro. Los que van. Entonces eso es lo que creo, ¿no? Y otra cosa, antes de que yo sé que no tiene relación con, en parte sí tiene relación con esto, y que me quedó también en el tintero de la pregunta anterior, que tiene que ver con la parte negativa, ¿no? Con la parte de las crisis, y me estaba refiriendo un poco a la crisis de los regionalismos. Y en ese sentido, el caso que pones tú, que son bolivianos varados, ¿cierto?, en la frontera, donde los gobiernos no responden, ¿cierto? Los gobiernos no responden a prestar ayuda, que es la responsabilidad y el fin de un Estado, ¿cierto? Es proteger a sus habitantes. Tampoco tenemos una reacción de los organismos regionales, y ahí también pongo el lado más complejo de esto que ha generado el COVID, ¿no? Que había un silencio, creo que total, de los organismos regionales para reaccionar a las crisis que estamos viviendo. Y que las reacciones son fundamentalmente desde la misma sociedad o desde los gobiernos locales, ¿no? Entonces eso creo que es importante recalcar. Y que también podríamos sumarlo, a lo mejor estoy enredando la cosa, pero también podríamos sumarlo a esta idea de cambio de la gobernanza global, ¿no? De que la gobernanza global requiere un cambio, pero ese cambio no puede ir, creo, por una reforma dentro de lo que hay. Sí creo que hay que hacer reformas mucho más sustanciales y atender a ese tipo de cuestiones, ¿no? Para poder reaccionar bien a este tipo de problemas. Era como para juntar lo que estábamos diciendo anteriormente con esto de la sociedad civil. Tenemos un mensaje, nos felicitan por esta excelente iniciativa que ha tenido el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Chile, de poder generar este tipo de encuentro con académicos, con expertos en diferentes áreas que tienen mucha relación con esta pandemia, y nos consultan hacia dónde van a ir las cosas, la situación a nivel mundial. Para algunas personas este es un signo del fin del modelo neoliberal extractivista y una transición a un modelo de mayor cooperación. Otros son más pesimistas hacia la necesidad o la oportunidad para aumentar el control y una suerte de Estado policial. ¿Qué creen? ¿Qué crees, Giovanni? ¿Qué cree el doctor Giovanni Molano Cruz? Pues voy a permitirme señalar un caso interesante de la frontera colombo-venezolana antes de responder a tu cuestión, un poco para empatar con lo que decía Gonzalo también. En Colombia, desde el 18 de marzo se cerró, 18 creo, 14 de marzo, lo digo de memoria, me puedo equivocar, se cerró la frontera en estas medidas de contención del coronavirus, se cerró la frontera con Venezuela. Y desde este pasado lunes, o mejor, desde enero ya, desde enero había gente que estaba regresando a venezolanos de Perú, Ecuador y de Colombia, estaban regresando a Venezuela, y se incrementó ese retorno, por supuesto, con la pandemia. Pero desde el pasado lunes en Venezuela, en la frontera, hay un control. El gobierno Maduro ha destinado los días lunes, miércoles y viernes
para restringir el paso a 300 personas por norte de Santander, que es una de las zonas más dinámicas, que van a atravesar por el puente Simón Bolívar, y a 100 personas por el puente José Antonio Páez en Arauca, que es abajo de Cúcuta, del norte de Santander. Y por la Guajira, que es hacia el Caribe, pues aún no se sabe cómo va a ser. Este retorno de los, o mejor, primero el retorno de los migrantes se han hecho lecturas sobre la politización que tenemos en Venezuela, sobre el régimen de Maduro y los deseos de cambio hacia la democracia en Venezuela. En esas dos vertientes, en esas dos dimensiones se ha visto el retorno. Y ahora con la restricción de Venezuela hacia el retorno de esas personas, que pueden pasar 300 por el puente Simón Bolívar lunes, miércoles y viernes, y 100 por el puente José Antonio Páez de Arauca lunes, miércoles y viernes, también se sigue politizando, ¿no? El problema ahí, y un poco lo que decía Gonzalo, es que son las personas las que están sufriendo, son esos venezolanos que están regresando, y no se ven medidas ni bilaterales, ni, hay que decirlo, ni de la Organización de Estados Americanos, que es la que, me disculpan el término, no sé si será muy local, la que más cacarea sobre el pueblo venezolano y la situación de opresión del pueblo venezolano. Eso es muy delicado. Lo que sí se ha dado en ese caso es una retórica política a nivel de Prosur, de ayudarse, de coordinación política, de coordinación entre los países. Hubo una declaración en marzo y en mayo, el 26 de mayo, creo a finales de mayo, Duque por teleconferencia se reunió con Piñera, con Vizcarra y con De la Calle, es decir, Uruguay, Chile, Colombia y Perú se reunieron, hablaron de coordinación, pero fue muy poco o nada lo que dijeron de estos inmigrantes, de estas personas que son las que más están sufriendo en su regreso al país. Ahora, hay que también matizar o mejor colocarles cifras y además de rostros a esos problemas de frontera en épocas de pandemia, y es que hay cifras entre 78.000 y 200.000 personas que son las que estarían regresando a Venezuela, ¿no? Desde Perú, Ecuador y Colombia. Pero también decía la FOLA de Sao Paulo que de Brasil, por la frontera Brasil-Venezuela, están ingresando, están retornando a Venezuela, pero entre 78.000 y 200.000, esos son cientos de miles, cuando en realidad son millones los venezolanos que están huyendo del régimen de Maduro. Colombia tenemos por lo menos 1.800.000 con los que han regresado, al 1.800.000 venezolanos instalados en Colombia. Y ese es un problema que concierne a toda América Latina y el Caribe, me parece, no por cuestiones de retórica de solidaridad, sino porque en la mayoría de países latinoamericanos hay venezolanos. Desde México hasta Argentina hay venezolanos, cientos de miles, y eso quiere decir que Venezuela tiene un vínculo, si no por los estados, Venezuela tiene un vínculo con toda la región, y en esa medida debe más temprano que tarde a tomarse una perspectiva o un enfoque regional para el tratamiento de la migración, de flujos y de canales humanitarios para atender a esa población de frontera en épocas de pandemia. La coordinación política, y paso a responder, a dar algunas ideas para tu pregunta, Sol. La coordinación política es fundamental hoy en día, y lo que todos los organismos le están apuntando es a una coordinación internacional que sea, como decía Gonzalo, a nivel multilateral, o rescatar los organismos regionales que están de capa caída a nivel latinoamericano. La cooperación internacional es la única vía, es la vía sine qua non para salvar vidas. Desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todos esos organismos especializados, pero también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual pertenecen Chile y Colombia, entre otros, de países latinoamericanos, además de México, también ya está tomando medidas para hacer algo, y ahí están los estados. Es la única vía. Ahora, el fin del neoliberalismo, de una época neoliberal, no creo. Los cambios por los efectos nefastos de esa época neoliberal de 30, 40 años, sí creo. Creo que va a haber cambios en términos de nuestro relacionamiento con la naturaleza, nuestro relacionamiento con el sistema de consumo, todas estas cosas sin duda, ¿no? Y yo creo que va a haber cambios, pero no se van a hacer de un momento a otro. Y no sé, uno puede
como es un momento de crisis, pero no crisis en sentido negativo, sino crisis en el sentido de que puede desembocar en algo positivo o en algo negativo, pero algo que es diferente, también puede ser un reforzamiento del fin del neoliberalismo, y como algunos autores, o con base en algunos autores, se dice el fin del capitalismo de esa última crisis. Eso es relativo porque lo que podríamos ver también es todo lo contrario, y es un regreso a un autoritarismo muy fuerte. Gonzalo lo señalaba inicialmente. Estamos esperando un poco a la expectativa si gana Trump, si no gana Trump, qué va a pasar con Bolsonaro, que también está pensando en las elecciones, y en ese contexto creo que es muy osado decir que va a haber un fin del neoliberalismo. Yo creo que va a haber cambios, pero ¿hacia qué lado? Hacia qué lado ideológico o político. Me parece que es muy difícil tratar de arriesgar alguna respuesta o algunas pistas para decir si vamos a tener más autoritarismo o vamos a tener una sociedad un poco más consciente con la naturaleza, con el ser humano, más empatía, más solidaridad, y no que se base simplemente en el individualismo, en el consumo y la explotación de los recursos naturales. Muchas gracias, Giovanni. Tenemos varias preguntas. Bueno, recordarles a quienes nos están viendo a través del fanpage del Instituto de Estudios Internacionales que estamos en la primera jornada de ciclo de conferencias internacionales que organizó el INTE. Pregunta para ambos ponentes. Todo apunta a que el COVID podría tener una versión 2.0 de aquí en algún tiempo. ¿Cómo se vislumbra este proceso? ¿Se reproduce o hay un posible giro? Gonzalo. Disculpa, que hubo una parte que se me cayó un poco, que COVID 2.0 ahí quedé, y después Sí, se saltó a giro. todo apunta a que el COVID podría tener una versión 2.0 de aquí en algún tiempo. Esto me imagino que se refiere a un segundo rebrote que pueda ocasionar nuevamente lo que estamos nosotros presenciando actualmente. ¿Cómo se vería este nuevo escenario? Volver a repetir las mismas situaciones, tanto para las élites, para los gobiernos, para los ciudadanos, para los migrantes, para las mujeres, para el abuelito que está postrado, para los profesionales como nosotros. ¿Cómo crees Bueno, tú? la verdad que, bueno, no sé si hay un segundo brote o no, en cuánto tiempo es muy importante, o sea, si es inmediato o no es inmediato, si en un año más, algo deberíamos haber aprendido. Ahora el ser humano, decía Maquiavelo, olvida rápidamente, entonces también se pueden efectivamente cometer los mismos errores. La verdad es que escapa un poco de mis manos decir qué va a ocurrir. Yo he dicho varias cosas bien negativas eh, respecto del futuro, sobre todo desde la articulación de los grandes poderes, y en ese sentido no veo que pueda haber muchos cambios. Sí creo que vamos a estar más preparados como sociedad y como individuos también para poder afrontar esto y ver cómo llevarlo de la mejor manera. Y creo que hay algo importante también, que ahí lo mencionaba Giovanni en su intervención de hace un ratito, que tiene que ver con esta relación, y lo relaciono con la pregunta anterior, de fin o no del neoliberalismo, etcétera. No, tampoco creo que va a haber un fin del neoliberalismo, pero creo que en términos positivos, me gustaría que se acabe el neoliberalismo, pero en términos, no creo que exista un fin tan radical del neoliberalismo. Goza de buena salud en varios países y varios tiene muchos apoyos también. Y por otro lado, pero sí con esto que señalaba Giovanni respecto de la relación con la naturaleza, el cambio climático, todas esas críticas que se vienen dando y siendo asumidas por muchos países, creo que en un segundo rebrote se va a aprender de que de la primera crisis, varios de los países que tienen modelos mixtos o que son muy preocupados o que tienen políticas muy avanzadas en términos medioambientales, lo han hecho muy bien también en el manejo de la crisis, ¿no? Y de la pandemia. Estoy pensando son países pequeños,
pero son países ejemplares en cómo han salido, que son conducidos por mujeres, donde tienen políticas muy progresistas en términos de igualdad, en términos del medio ambiente, etcétera. Entonces creo que mirar el ejemplo de esos países va a ser importante para un rebrote, y eso podría también mostrar algunas luces de matizar un poco este neoliberalismo tan salvaje, ¿no? Sí, yo también comparto las percepciones de Gonzalo y agregaría que lo que se ha visto es que sí hay un rebrote, no con la misma ferocidad, pero está ocurriendo en China, en Wuhan, ocurrió. En la misma Corea hubo un rebrote, que fue Corea del Sur, y es muy probable que no desaparezca como quisiéramos. Lo que todos estamos esperando es la vacuna, por supuesto, donde también hay una competencia de Francia y los anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, a ver quién tiene la vacuna. Eso es como la mayor esperanza de la humanidad. Y sí va a haber un rebrote de acuerdo a lo que se ha dicho en Corea del Sur, repito, y en China, donde incluso en Italia, donde se ha pasado ya la parte más feroz de la pandemia en términos de muertes, pero va a haber cambios también en la vida, no solamente esos que señalaba Gonzalo, sino en la vida cotidiana, es decir, en las relaciones de pareja, en la escuela, en la educación, esto que estábamos diciendo, las manifestaciones sociales o los grupos de la sociedad civil manifestándose o trabajando como estamos trabajando nosotros, como se trabaja en la universidad, va a haber muchos cambios en términos de la vida práctica. Y tal vez ahí es donde, no sé, ahí es una gran expectativa, pues no sabemos, la idea sería que lo que yo quisiera también como muchos es que fuéramos para un mundo mejor, por supuesto, pero un mundo mejor implica que aprendamos a votar mejor, porque es muy probable que también tengamos a la vuelta de la esquina un mundo más autoritario. Sí. ¿Puedo decir una cosita muy breve? Que yo Claro que mencioné que eso que acaba de decir Giovanni, ¿no? Que también se me fue mencionar, ¿no? Que por un lado, claro, uno podría destacar que en el rebrote podemos aprender de la experiencia de países como los que mencioné, pero también se va a poner la experiencia de los países asiáticos que han logrado también generar políticas muy efectivas, y eso también podría estar vinculado a políticas mucho más restrictivas y mucho más de las libertades que estamos acostumbrados. ¿Mm? Eh, entonces podría ser una mezcla entre cuidar la naturaleza, o te obligo a cuidar la naturaleza, si no vas preso 40 años, ¿no? Entonces, como eh, se va a jugar un poco en esas dos dimensiones. Ujú. tenemos la última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos reiterar el agradecimiento a ambos investigadores, tanto a Giovanni como a Gonzalo por haber accedido a ser parte de esta primera jornada de ciclo de conferencias internacionales. Rodrigo Cárcamo pregunta, ¿cómo impacta la geopolítica tecnológica a la que está abocada China, por ejemplo, con el desarrollo de inteligencia artificial o televigilancia en la región, considerando que la transferencia tecnológica no es hacia nuestro continente? ¿Les reitero la pregunta? Sí, por favor, porque Ah, Bueno, me imagino. tengo ¿Cómo, problemas con manejar el Zoom, así que me va a costar responder. ¿Cómo impacta la geopolítica tecnológica a la que está abocada China, por ejemplo, con el desarrollo de inteligencia artificial o televigilancia en la región? Considerando que la transferencia tecnológica no es hacia nuestro continente. Me imagino que se refiere hacia América Latina. pues yo no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero me sugiere algunas ideas en la continuidad de lo que estábamos comentando, ¿no? El uso de la tecnología tiene lo que cita, o lo que menciona la persona que hace la pregunta, que discúlpame, pero olvidé su nombre, mm, tiene que ver con ese control de población, ¿no? Lo que se ha hecho en China
La tecnología sirve para eso, pero la tecnología también sirve para todo lo contrario. Lo que se hizo en Corea del Sur, aprendieron con los virus anteriores y metieron mucho dinero del Estado a desarrollar una tecnología para una nueva pandemia, y esa tecnología es la que le permitió a Corea del Sur salir avanti muy rápidamente. Entonces el problema no es tanto el uso de la tecnología o perdón, el problema no es tanto la tecnología o su transferencia, sino el uso, ¿no? ¿Qué uso se le va a dar? Y ahora, en cuestión del coronavirus, de la pandemia, lo que es interesante, en mi opinión, también nos cuestiona mucho sobre la ciencia y esos niveles de uso de la tecnología y nuestra posición en el mundo. Uno de los, por una parte, y por otra, uno de los actores fundamentales que también habría que rescatar para otra charla, que tendría que ver con la gobernanza internacional, es un actor privado y es Bill Gates, que es cuando Estados Unidos se sale con Trump se sale la Organización Mundial de la Salud. Bill Gates, que es estadounidense, es un actor privado, mete más dinero a la Organización Mundial de la Salud. Y Bill Gates, sabemos que es uno de estos que nos presentan que todos podemos ser como Bill Gates, pero no es cierto, es algo extraordinario, y es un hombre de punta en la tecnología, multimillonario, y es uno de los que está compitiendo para obtener la vacuna prontamente. Entonces, no es tanto la tecnología en sí, su transferencia o su posesión, sino el uso que se le pueda dar. De acuerdo con Bill Gates y con unas decisiones que se tratan de tomar en Naciones Unidas, se buscaría, que no lo ha firmado Estados Unidos además, se buscaría que esa vacuna, cuando aparezca, sea gratuita y sea repartida para todos, ¿no? Pero hay muchos intereses que tienen que ver con la tecnología y son intereses privados, intereses de empresas, las farmacéuticas, por ejemplo, no es solo medicina y ciencia, sino que son actores económicos muy fuertes. Igual Bill Gates, yo no creo que sea simplemente un filántropo y un hombre de tecnología, me imagino que también tendrá algunos intereses económicos. Sí, sé que no queda nada, pero una cosa súper breve respecto, para seguir un poco también la lógica de la tecnología y de la geopolítica tecnológica y América Latina. Se me estaba pensando un poco de mis años de trabajar en esos ámbitos, que esto evidencia el COVID y cómo se ha monitoreado en el caso de Asia o los países que tienen la vanguardia tecnológica. Claro, efectivamente creo que en América Latina estamos bien a la deriva, ¿no? En términos, si lo quieres plantear quien hace la pregunta en términos geopolíticos y tecnológicos, ¿no? No desarrollamos tecnología, somos receptores de tecnología tardíos, y en ese sentido estamos quedando atrás, y en el manejo de la crisis los países asiáticos usaron la tecnología de tal manera de poder monitorear de la evolución, ¿cierto?, del COVID y de cada individuo para un propósito de terminar, ¿cierto?, rápidamente con los casos, cosa que acá claramente no está ocurriendo. Entonces ahí en ese sentido sí creo que hay una brecha tecnológica que es importante y que hay que tener en cuenta. Perfecto, doctor Gonzalo Álvarez, doctor Giovanni Molano, quiero darles nuevamente agradecimientos por haber sido parte de esta primera jornada. Antes de finalizar, bueno, quedamos con bastantes preguntas por parte del público, ya existirán nuevas instancias para poder reunirnos. Antes de finalizar, quiero hacer un llamado a todos los investigadores e investigadoras que nos están viendo en esta tarde a visitar nuestras revistas Cultura y Religión, y si somos americanos, a través de nuestras redes sociales, está en el link, o usted puede buscarlo en los navegadores correspondientes, que también están informados de nuestras respectivas páginas digitales y redes sociales. Y felicitar a quienes componen también el Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos de nuestro instituto, que fue el primer programa de posgrado en ser acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación por 4 años, el primer posgrado, el primer programa de la Universidad Arturo Prat de Chile. Así que queremos destacar estos grandes logros que encabeza, ¿cierto?, el Instituto de Estudios Internacionales, presidido por la doctora Marcela Tapia Ladino. Y a propósito de la doctora Marcela Tapia, queremos también dejarlos invitados para este día miércoles 17 de junio a las 18 horas,
donde también llevaremos a cabo la segunda jornada de conferencias internacionales con dos grandes panelistas, la doctora Sonia Parella, experta en migración de la Universidad Autónoma de Barcelona, y como lo dije anteriormente, la doctora Marcela Tapia. Ha sido un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Me despido y dejo, por supuesto, abierta la invitación para que nos volvamos a encontrar en una nueva jornada de conferencias internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y feliz tarde. Chao Gonzalo, chao Sol. Gracias, Sol. Chao, Giovanni. Hasta luego, Sol. Que estén bien. Igualmente, Nos vemos. chao. Hasta luego, muchas gracias.